ha funcionado, cómo está funcionando allí este instrumento, esta herramienta. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto. Aquí el doctor Claudio Sin, Pablo Rossi, lo saludamos. Buenas noches y gracias por la invitación. El tema del autotest es algo que ya está muy establecido en muchos países del mundo. En Europa prácticamente todos los países lo tienen puesto en práctica desde hace muchos meses, ¿no? Yo creo que es una herramienta más. Probablemente se está hablando en este momento de un uso del autotest como la mejor herramienta para combatir la pandemia. Y yo creo que esto no es acertado, es una herramienta más. Y probablemente es una herramienta más por algunos de los aspectos que se ha comentado hace unos momentos. Porque el autotest es muy válido cuando una persona tiene síntomas y estos síntomas se hace el test durante los primeros 3, 4, 5 días máximo de síntomas y el resultado nos da positivo. Pero si una persona no tiene síntomas o está en la fase muy inicial de estos síntomas, el resultado negativo no excluye para nada la posibilidad de que se tenga infección y además, lo que es más importante, que sea transmisible esta infección. Porque tener infección y que no fuera transmisible, esto no tendría ningún impacto. Solo tendría un cierto impacto para la salud de aquella persona. Pero hoy en día conocemos con certeza que se puede transmitir el virus unos días previos a tener síntomas. Doctor... Y por lo tanto... Claro. No, que decía que por lo tanto el valor del test es su positividad. Está y bien. lo que se está haciendo es está modificando el sentido del test y le estamos dando un gran valor a la negatividad del test, cosa que es absolutamente erróneo. Para tener una dimensión práctica del uso, ¿dónde ha sido más efectivo? ¿En qué tipo de usos como una herramienta complementaria? Mire, el uso mejor del autotest es para facilitar el diagnóstico a todas las personas que son positivas y les evita atender a los sistemas de salud y pueden ya ser diagnosticados de forma rápida en su propio domicilio. De tal manera que en la situación actual, concretamente en nuestro país, que hay en este momento una eclosión absoluta de casos poco graves o prácticamente asintomáticos, con muy pocos síntomas, y que está muy desbordada la asistencia primaria para hacer el diagnóstico, el poder hacer este diagnóstico en el domicilio facilita muchísimo la atención. Ahora bien, en todas las partes del planeta, la picaresca hay que intentar evitarla, claro, porque concretamente, aparte de las consecuencias sanitarias del problema, hay unas consecuencias laborales. Hay una baja laboral durante un periodo determinado, ahora son alrededor de 10 días, probablemente en los próximos días será inferior. Claro, si un individuo llama al centro de salud y diga, oiga, me ha salido un test positivo para dejar de ir a trabajar 10 días, esto es picaresca. Claro. Por lo tanto, esto es muy difícil de combatir. O lo que puede ser peor, alguien que le salga positivo en su casa y diga, pues yo no digo nada porque me van a confinar durante 10 días en casa y mejor dejarlo pasar, me pongo la mascarilla y en fin. Es decir, que el autotest, la responsabilidad de las personas, como en todo en la vida, pues tiene sus limitaciones. Los hay muy responsables, un poco responsables y obviamente nada responsables. Muchos irresponsables. Doctor Almirante, ¿cómo le va? El doctor Sin habla. Gracias por atendernos, de todo corazón. Sé que están ya es tarde en Madrid, en Barcelona. El doctor es infectólogo del Vall d'Hebron, uno de los hospitales más importantes de Europa, no solo de España o de Barcelona. De tal modo que para nosotros es un honor tenerlo aquí y que nos cuente o nos dé estas explicaciones. Doctor, me gustaría una lectura acerca de... Estoy escuchando, y yo repito también, por supuesto, con mucha insistencia, esta historia de, bueno, tenemos muchos casos, pocos muertos, entonces no es lo mismo. Claramente no es lo mismo, pero ¿tenemos que minimizar esto que no es lo mismo que la primera o segunda ola o tenemos que tomar recaudos de todos modos? Mire, todo yo creo que hay que mirarlo en la perspectiva de cuánto va a ser el volumen de personas que tengan en este momento la infección. Mire, yo le voy a poner la situación de nuestro hospital a día de hoy. Nuestro hospital a día de hoy tiene 100 pacientes hospitalizados. Bien, de estos 100 pacientes hospitalizados ya tenemos una docena de ellos que tienen infección documentada por la variante Omicron. Claro, en nuestro país esta variante ha aparecido en las últimas 2 o 3 semanas y todavía no es predominante.
todavía ocupa un espacio entre el 25 y el 50% según las zonas geográficas. Claro, cuando esto llegue al 100% y el número de casos nuevos sean varias decenas o incluso centenares de miles de casos, claro, esto puede suponer proporcionalmente un aumento muy importante de los pacientes hospitalizados. Por tanto, yo creo que es un poco pronto todavía para minimizar el riesgo que puede tener para los hospitales esta nueva ola epidémica. Lo que sí que seguramente ya podemos asegurar es que van a fallecer muchas menos personas. Esto es una gran noticia. Esto es una gran noticia. Es muy probable que muchas personas vengan al hospital, pero es altamente probable que fallezcan muchas menos personas que fallecían en olas anteriores. Por tanto, esto ya es un hecho constatable que probablemente nos da una visión menos pesimista que en olas anteriores. La última pregunta por mi parte, doctor. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de Atlanta, Georgia, el CDC, acaba de tomar una determinación, después de una semana de haber hecho una especie de prueba piloto en el personal de salud, de acortar los tiempos de aislamiento. Y bueno, no hace falta 10 días, con 5 días es suficiente si son asintomáticos o si son contactos estrechos. De todas formas les pedimos, dice el CDC, que por favor usen la mascarilla, el tapabocas por 10 días del modo más estricto posible. Cada vez que se muevan, pónganse el tapabocas para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Usted está de acuerdo con con esta propuesta de acortar los aislamientos? Mire, una cuestión previa. En España es obligatorio el uso de mascarilla en interiores y en exteriores. Es decir, que tenemos que utilizar mascarilla en nuestra vida diaria, en todo tipo de actividades, se hagan donde se hagan. Con lo cual, no se podría extrapolar de una forma directa la decisión que ha tomado el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ahora bien, desde el punto de vista científico, parece razonable que este momento de la pandemia haga que el mundo de la infección no sea capaz de paralizar el mundo económico. Claro. Esto es lo que está en el trasfondo de esta medida. Claro. Ya estamos viendo muchísimas dificultades para que determinadas... Y estoy hablando no tanto del mundo de las empresas, que seguramente es muy importante, sino el mundo de los trabajadores esenciales. No nos podemos permitir. Nuestro hospital tiene en este momento una carencia muy importante por bajas laborales, claro, de personal. De personal. Bueno, no querría pensar qué pasaría pues, con la policía, los bomberos, claro, en fin, todo la función pública que en un momento determinado tuviera un riesgo importante para la población. Por lo tanto, doctor, es un equilibrio de riesgos, ¿no? Cuando le preguntaba el tipo de uso, que usted lo acaba de describir magníficamente, le refería porque usted dio dos ejemplos muy gráficos de la picaresca, ¿no? Aquí le llamaríamos la viveza criolla en la Argentina, de un gobernador de provincia, el gobernador de la provincia de Córdoba, planteó la necesidad de que las autoridades nacionales pudieran aprobar el autotest justamente para facilitar el trabajo en las industrias, en las fábricas, en las empresas. Digamos, ¿se ha dado una utilización del autotest por parte de organizaciones intermedias, de empresas, de escuelas, más allá de lo individual en España? No, porque yo creo que aquí al autotest se le ha ofrecido la posibilidad de que los ciudadanos sean los responsables de su diagnóstico. Y en realidad lo que se ha hecho es favorecer que el ciudadano a nivel individual, aquí se pueden obtener en las farmacias, claro, donde los medicamentos se obtienen en farmacia con coste, hay que pagar. Hay que pagarlo. ¿Cuánto cuesta a propósito un autotest en farmacias? Alrededor de 5 o 6 euros. Exacto. 5 o 6 euros cada determinación. Bien, aquí se le ha dado a la ciudadanía la posibilidad de que actúe con la responsabilidad suficiente para que si tiene que hacer alguna actividad grupal, una comida, una reunión, etcétera, pues antes de claro, hacer esta reunión se haga el autotest, como un mecanismo más de seguridad, no como el mecanismo excluyente para poder eliminar los otros sistemas de protección. Entonces, esto es lo que se ha ofrecido. Ahora bien, hay una cierta confusión en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque el valor del autotest es limitado en el tiempo. Solo va de 24 horas. Claro. Si una persona, imaginemos ahora, yo no conozco muy bien la situación de las Navidades en Argentina, pero en España es posible que una persona vaya a 3 celebraciones en 3 o 4 días consecutivos. Claro.
porque son días festivos y va a casas diferentes. En ese Uno se caso, tiene que un hacer el test. autotest no le sirve, tendría que ser 3, No 4 sirve para los 3 autotest. días. Claro, claro. Exacto, Claro. exacto. Y por lo tanto, esto es lo que las personas no han interiorizado de forma suficiente, y hay muchísimas personas que creen que se hacen el test el día de Navidad y les sirve hasta el día de Año Nuevo. Y esto no es posible. Almirante, mire, hay una cosa muy interesante que usted acaba de decir también, y que por ese motivo creo que el tema de los 5 días todavía no puede funcionar en Europa ni en Argentina. En Estados Unidos, el 96% de la variante que circula de manera comunitaria es Omicron. Omicron evoluciona en 5 días. Ahora, en países como el nuestro, España y Argentina, donde acá creemos que es el 30% de los casos los que provoca Omicron, y en España el 50%, no estamos en condiciones todavía de acortar el aislamiento como puede hacer Estados Unidos, que dice, bueno, yo tengo 100% Omicron, Omicron en 5 días resuelve el problema, acorto el aislamiento a 5 días, pero no sería el caso de España ni de Argentina. Yo creo que sería más razonable hacer un paso intermedio a 7 días. Y esto es así porque hay un país que ha aprobado esto, que es Francia. Francia desde hace bastante tiempo ya ha reducido el periodo de confinamiento a 7 días, y la información que ofrece Francia es que es un periodo seguro. Perfecto. Siempre y cuando las personas estén asintomáticas durante los 2 o 3 días previos a estos 7 días, y con posterioridad a los 7 días sigan utilizando medidas de protección. Por lo tanto, a mí me parecería razonable que este paso a 5 días, yo creo que es muy arriesgado en este momento. Bien. Y que avalaría un paso intermedio, quizás de 7 días, que es más razonable con la información que disponemos. De acuerdo. Doctor Almirante, ha sido muy amable, gracias por su generoso. tiempo. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Es el doctor Benito Almirante, infectólogo de